Vamos a orar. Te damos gracias, Altísimo Dios, Creador de los cielos y la tierra, por tu bondad al permitirnos en esta mañana escuchar tu palabra, juntos elevar cantos a tu nombre, oraciones, hacer lecturas, todo con el propósito de honrar tu nombre. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Gracias por cada uno de los que has traído en esta noche. Bendícenos para que podamos con fe escuchar tu palabra, para que humildemente escuchemos a aquel que nos habla por medio de este libro. Líbrame de un corazón orgulloso, líbrame de no reconocer mis pecados delante de ti y delante de mis hermanos, y dame la fortaleza y la valentía para hacer aquello que tú demandas de mí en tu palabra. Gracias, te alabamos y en tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Pueden tomar asiento. El mensaje en esta noche se llama La valentía, una gracia de Dios en Cristo. La valentía, una gracia de Dios en Cristo. La semana pasada nosotros estuvimos estudiando el carácter humilde de Juan el Bautista. Recordemos cómo él exaltó a Cristo y se humilló a sí mismo. Él dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Aquel que fue la voz en el desierto no se vio digno ni de desatar la correa de las sandalias del Señor Jesucristo para hacer aquella labor que hacía el más bajo de los siervos, limpiar los pies de sus señores. La constante en la vida de Juan el Bautista fue él y no yo, él y no yo. Este hombre demostró una humildad al reconocer quién era él delante de Dios y de los hombres. Este tipo de humildad bíblica solo puede venir del Espíritu Santo, el cual llenó todo el ministerio de este profeta del Altísimo. Y hoy veremos otra virtud que demostró este hombre de Dios y es la valentía. ¿Qué es la valentía? La valentía es la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. Habla de esfuerzo o hecho heroico realizado con valor. La valentía es la manifestación externa del coraje. El coraje es la determinación para afrontar situaciones difíciles o adversas, peligrosas, a pesar de la oposición o del miedo. La valentía o coraje no es la ausencia de temores o peligros, sino más bien la capacidad de sobreponerse a ellos a pesar del temor. La valentía en el campo espiritual es la fuerza, o podríamos decir el dominio propio, que lleva al creyente a afrontar situaciones difíciles, adversas o peligrosas para cumplir la voluntad de Dios. Es esa determinación para hacer aquello que Dios demanda frente al temor o peligro que aún puede presentarse para nuestras vidas. La valentía tiene aspectos como la perseverancia, la resistencia y la paciencia. Es la habilidad de soportar virilmente los dolores, las frustraciones o las decepciones de la vida. La valentía bíblica sostiene la verdad, la justicia, el reino de Dios contra la maldad, apoyado en Dios. Lo contrario a la valentía, ¿qué es? Es la cobardía. Es ser controlado por el miedo, es dejarse llevar por las situaciones, por la maldad y no actuar, sino ceder a ella. La cobardía es la ausencia de la valentía. La Biblia nos cuenta de hombres a quienes Dios mandó que fueran valientes. Muchas veces la Biblia habla de hombres valientes en la batalla, que afrontaron grandes peligros. Pero la valentía de la cual hablaremos hoy, es esa valentía que existe para cumplir la voluntad de Dios. Después de la muerte de Moisés, Dios levanta a un hombre llamado Josué para llevar al pueblo a la tierra de Canaán y así cumplir las promesas de Dios para que no faltara ninguna de sus palabras. Y Dios levanta a un hombre
que se llamó Josué. Vamos a Josué capítulo 1 y vamos a leer los versos 6 al 8. Josué capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice así la Biblia: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. La reafirmación de esta ordenanza de ser valiente era algo necesario para emprender la labor que Dios le había mandado a este hombre. Dios no asumió que este hombre tuviera valentía. En 3 ocasiones al menos Dios le dice a este hombre que sea valiente. No valiente para levantar la espada y un escudo o una lanza, sino valiente para cumplir la voluntad de Dios, cumplir la ley de Dios. No apartarse ni a derecha ni a izquierda. A pesar de las situaciones que pudieran presentarse, él debía ser valiente y hacer conforme a todo lo que la ley de Dios había establecido. La fuerza, como acabamos de decir, no estaba en sí mismo, sino esa capacidad para ser valiente venía directamente de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Cuál es la razón? Porque yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Lamentablemente hay hombres que han sacado este texto de su contexto para afirmar que ellos pueden ser valientes para realizar cualquier labor personal, cualquier negocio o cualquier actividad, aun si está fuera de la voluntad de Dios revelada. Lo han convertido en el caballo de batalla sobre el cual ponen sus sueños y con ello creen que así podrán tener éxito y que todo les saldrá bien. Pero este pasaje no da permiso para tal cosa. Este pasaje da la honra a Dios en aquellos que fielmente quieren cumplir la voluntad de Dios. No son mis planes, no son mis propósitos, sino son los planes de Dios, en los cuales Dios daría éxito a este hombre de Dios. Y él debía ser valiente. La presencia de Dios capacitaría a este hombre para enfrentar tal labor. Se requería de un hombre. Cuando la Biblia dice, sé valiente, sé hombre. Y Dios lo capacitó para realizar esta misión al enfrentar grandes riesgos. También en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pablo a los Corintios, una iglesia llena de muchos pecados, llena de orgullo, llena de envanecimiento, que no cuidaron practicar la cena del Señor adecuadamente. En medio de toda esta situación, Pablo habla a esta iglesia y les manda también a ser valientes. Capítulo 16, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. En el contexto inmediato, Pablo les está diciendo que él espera pronto ir a visitarlos. También espera mandar a otros hermanos. También habla de que hay adversarios que pudieran impedir que él pueda llegar. Entonces en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13, Primera de Corintios 16, 13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. La palabra varonilmente significa pórtense como hombres. Otra forma podría ser, no sea cobarde, sino esfuércese. En nuestros tiempos, posiblemente una frase que lo resume muy bien es: tenga pantalones.
No se deje intimidar a pesar de los adversarios. Sea valiente, sea esforzado, firme en la fe, firme en la verdad de Dios. Velen, estén alertas, perseveren en todo aquello que Dios ha prometido a los suyos y principalmente en el amor. Por otro lado, la Biblia habla en un sentido negativo acerca de la valentía. Busquemos Isaías capítulo 5, versículos 22 y 23. Isaías capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice así: hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Este tipo de valentía de hacer la maldad no es alabado por Dios. Hay un ay, pero es un ay sin H. Este ay es un ay de dolor, de juicio, de ira, de condenación para todo aquel que es valiente para la maldad. Este tipo de valentía es un pecado. Es la valentía natural que posee toda persona sin Cristo. Es esa disposición natural de los hombres a hacer el mal, ceder al pecado y llevar una vida de práctica de maldad. El mundo alaba esa valentía. Qué valiente eres. ¿Cuántos tragos te has tomado? Qué valiente para hacer esa maldad. Pero la Biblia no lo alaba. Dios les hará ver un día que esa valentía más bien es una cobardía. Y la Biblia nos da otros ejemplos. Recordamos en la Biblia a un hombre llamado Gedeón, que Dios levantó, un juez, para rescatar a su pueblo. A través de este hombre se llama un ejército, un gran ejército del pueblo de Dios. Pero la Biblia dice a Gedeón, es mucha gente, tanta gente, lo que va a pasar es que se van a gloriar en sí mismos y van a decir que no fui yo el que los salvé, que no es mi mano. Y entonces la Biblia dice, y leo para ustedes en Jueces capítulo 7, versículo 23, que Dios manda lo siguiente a este hombre: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Usted se imagina ver retroceder 22,000 personas por miedo? Miedosos, temerosos. O sea, no habían visto al enemigo y ya estaban retrocediendo. 22,000 cobardes. No fueron a la guerra y se devolvieron. No se confiaron en Dios, sino en ellos mismos. El temor los sobrecogió. No se pudieron dominar. Sus rodillas comenzaron a chocar unas con otras, sus dientes unos con otros, y comenzaron a retroceder. Había peligro, sí, pero el temor al peligro los venció y no fueron. Y todo esto para la gloria de Dios, porque el poder no estaba en el número de soldados, sino en la mano de Dios. Bueno, pero estamos estudiando Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Juan el Bautista y cómo este hombre demostró valentía. Vamos a hablar de aquel hombre que Dios mandó. Vamos a buscar, entonces, antes de eso, la Biblia nos dice que este hombre fue el profeta enviado de Dios, y la Biblia nos habla de este hombre como aquel profeta que vendría en el poder y espíritu de Elías. Así lo dice la Biblia en Lucas. ¿Quién fue Elías? ¿Quién fue Elías? Elías fue el profeta de Dios. Vamos a 1 de Reyes, capítulo 17, versículo 1. 1 de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Dice, entonces Elías
Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías se presenta delante del rey Acab, rey malvado, y le dice: no habrá lluvia por 3 años. Bastante tiempo. El capítulo 18 nos dice que habían pasado ya 3 años y no había habido lluvia. Todo estaba seco, había una sequía total. Y Acab quiere hacer algo con Elías. ¿Saben qué quiere hacerlo? No lo quiere felicitar. Quiere matarlo. Quiere matarlo. Quiere destruirlo. Él manda a hombres para que lo capturen, pero no pueden. Dios estaba con él. Entonces Elías le dice a uno de los siervos de Acab: yo voy a ir a él. Yo voy a ir a este hombre. Voy a ir a Acab. Al que me quiere matar, yo voy a ir y me voy a presentar delante de él. Entonces, en los versículos 17 al 22 de Primero de Reyes 18, leemos de ese encuentro. Primero de Reyes 18, versículos 17 al 22. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Elías se presenta ante el rey Acab y Acab le dice: tú eres el que ha turbado toda esta nación. Y Elías, con su frente en alto y viendo directamente a este hombre, le dice: no, eres tú el que ha hecho esto. Y ahora congrégame a todos esos profetas. Yo voy a enfrentarme a todos ellos con el poder de Dios. No voy a leer todo el relato, pero la Biblia nos cuenta cómo terminó este relato. La Biblia nos dice qué fue lo que pasó al final de esto. Versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndame para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Cumpliendo la promesa que Él es el Dios que vuelve el corazón de los hombres a Él. Ninguno de los profetas de Baal pudo hacer que descendiera fuego del cielo, porque su Dios era un Dios falso. Solo el Dios vivo y verdadero hizo que esto pudiera suceder. Elías, en el poder del Señor, valientemente se enfrentó a 450 profetas y al rey Acab. ¿No es eso valentía? Claro que es valentía. Pero una valentía que viene solamente del poder de Dios. Juan el Bautista también fue un hombre valiente. Esa valentía que estuvo en Elías, estuvo también en Juan el Bautista. Ese espíritu fue ese carácter. Y Dios levantó a Juan el Bautista para ser esa voz que clamaba en el desierto. Él clamó con firmeza y habló con firmeza a toda la gente, no importa quién fueran, grandes o pequeños, para anunciarles la verdad de Dios. Lucas capítulo 3, versículos 7 al 9. Lucas capítulo 3, versículos 7 al 9. Sí, decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Hablamos nosotros así a los hombres? Usted es una víbora. Wow, ¿verdad? Se necesita valor y coraje para enfrentar a los hombres, a los de su propia nación, y decirles eso. Ustedes no son ovejas de su prado. Ustedes son serpientes. Ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son gentiles que no conocen a Dios. Ustedes no son vid que echa frutos. Ustedes tienen el hacha en la raíz, en el tronco para ser cortado. La ira de Dios viene sobre ustedes. Se necesitan pantalones, se necesita valentía para decir estas cosas. Lamentablemente encontramos hoy a hombres que se dicen ser siervos de Dios y temen hablar las verdades de Dios. ¿Lo hizo Él para humillar a las gentes? No. Él tenía amor por las almas, porque si no hubiese sido así, no les dice la verdad. La verdad debe estar unida al amor. Y Juan el Bautista habló con firmeza la verdad de Dios. No se atemorizó ante los hombres, sino que habló lo que Dios le dijo que tenía que hablar. ¿Cuál fue la respuesta de la gente ante estas palabras de Juan el Bautista? Versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por respuestas como esas, al enfrentarse a la palabra de Dios. Mensajes valientes, mensajes que hoy no se dicen y no son apreciados en muchas iglesias. ¿Ha escuchado alguna vez un mensaje con este título? Pecadores en las manos de un Dios airado. Jonathan Edwards. Ese mensaje no está en el top 10 de muchas iglesias. Pero por la gloria de Dios, este mensaje hizo que muchos se volvieran a Dios. Un mensaje fuerte y un mensaje que necesitamos escuchar aún hoy en nuestros días. Pero también tenemos otro pasaje que quiero considerar con ustedes. Lucas capítulo 3, versículos 19 al 20. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Vamos a Marcos capítulo 16 y veamos con un poco más de amplitud este pasaje. Marcos capítulo 14. Marcos 6, perdón, les dije, ¿verdad? Marcos 6, disculpen. Marcos 6. Versículo 16. Marcos 6, 16. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó, y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino.
Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y el guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. No vamos a tratar todo este pasaje en detalle, en otro momento lo haremos, pero sí quiero resaltar en este momento algunas cosas. La Biblia nos dice que Juan el Bautista fue encarcelado. ¿Por cuál razón fue encarcelado? Él se presentó delante de Herodes para hablar la verdad de Dios y reprenderle por su condición. Él estaba viviendo un adulterio, mientras que los gobernantes callaban, mientras que el pueblo callaba y nadie decía nada. Juan el Bautista se presentó ante el rey de esa región y valientemente delante de él le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan el Bautista sabía que eso podía representar para él la cárcel y aún la muerte, pero aún así fue y valientemente se presentó. La Biblia nos cuenta que este hombre Herodes había hecho una fiesta, posiblemente para sus generales, para sus tribunos, en su cumpleaños. Y en medio de aquella fiesta, la hija de Herodías danzó, posiblemente sensualmente, y eso agradó a él y a los que estaban con él. Y este hombre hizo un juramento: te daré lo que me pidas, aún la mitad de mi reino. Aquella joven salió corriendo, habló con su madre. Su madre también había escuchado las palabras de Juan el Bautista, que le reprendían: tú estás en pecado. Su conciencia constantemente estaba siendo reprendida por la palabra de Dios. Y aquella mujer dijo: este es el momento. Y hizo aquella petición a su hija, y su hija la llevó a Herodes, que entristecido cumplió el deseo de aquella joven. Y Juan el Bautista fue decapitado. Herodes fue un completo cobarde. Este hombre tenía cierto respeto por Juan, pero para él fue más importante su reputación que la vida de este hombre, el cual él consideraba santo y justo. Herodes fue un cobarde, ya que ante la verdad del mensaje nunca quiso reconocer su maldad. Herodes fue un cobarde, ya que no debió acceder al deseo de esta joven, ya que él prometió darle la mitad de su reino, que al final lo que él tenía era porque Dios se lo había dado, ni era de él. Él prometió algo a esa muchacha, no a la mamá de la muchacha. Él prometió algo, no prometió hacer un asesinato. Un completo cobarde fue Herodes. Un cobarde que se entristeció mucho, pero con la tristeza que da el mundo y no con la tristeza que da Dios para arrepentimiento. Él cobardemente quiso agradar a sus amigos y a esta joven antes que guardar la vida de Juan el Bautista. Herodes debió haberse librado de su juramento, un juramento pecaminoso. Si hubiera librado de este juramento, ¿saben cómo? Arrepintiéndose de lo que prometió, y que era mejor quedar mal que cometer un asesinato, pero prefirió comportarse como un cobarde que seguir el camino de Dios. Vamos a buscar Levítico capítulo 5. Levítico capítulo 5. Versículos 4 y 5. Dice: o si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiriere con juramento, y él no lo entendiere,
Si después lo entendiere, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Un juramento a la ligera. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho juramentos a la ligera? Pero si ese juramento está en contra de la verdad de Dios, es mejor quedar mal, faltar a nuestra palabra y no pecar contra Dios. Pero este hombre fue un cobarde. Los cobardes escuchan, pero no actúan. Los cobardes se impresionan, se entristecen, pero no se arrepienten. Temen las consecuencias momentáneas de sus maldades, pero no el juicio de Dios. Su mujer también fue una cobarde que se aprovechó de su hija para librarse de la voz que le acusaba a su conciencia. Juan, en vez de todo eso, fue un valiente. Fue un valiente de Dios, no temió la muerte, prefirió hablar, reprender el gran pecado de Herodes y su mujer. Valientemente se paró frente a él y le dijo lo malo que estaba haciendo delante de Dios. En la iglesia de Dios han habido muchos valientes a través de la historia, ¿sabe? Muchos valientes. Nosotros recordamos a Esteban, ¿verdad? Cómo se paró valientemente y predicó de Cristo. Y fue apedreado. Muchos murieron en el Coliseo romano valientemente, defendiendo su fe. Y no temieron al ser llamados cristianos y confesar a Cristo como Señor. Polio, un joven, fue uno de ellos que murió en el Coliseo. Este niño se levantó, su rostro resplandecía en una expresión angelical, sus ojos despedían destellos de sublime entusiasmo. Él ya no veía la arena, ni las murallas gigantescas que le rodeaban, ni tampoco las largas hileras de asientos y las innumerables caras hostiles. Ya no veía los implacables ojos de los crueles espectadores, ni menos la forma gigantesca del salvaje enemigo. Su espíritu ya parecía ingresar victorioso por las puertas de oro de la Nueva Jerusalén, y la gloria infalible del pleno día de los cielos le inundó el rostro de sus fulgores. Señor, Señor, recibe mi espíritu. Estas palabras sonaron con toda nitidez y claridad en el oído de aquella multitud. Todos permanecieron en quietud sepulcral, y el tigre saltó. En los siguientes momentos no hubo más que una masa que se removía cubierta a medias por una nube de polvo. La lucha concluyó. El tigre regresó. La arena había sido teñida de rojo y sobre ella yacían los despojos mutilados del real y noble Polio. Una vez al amparo del silencio que siguió, se dejó oír un clamor que venía de aquella masa de personas, como una trompeta que sobrecogió a todos los asistentes. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por esos valientes. También recordamos la historia de aquel joven o de aquel hombre con el canto "He decidido seguir a Cristo", que a pesar de lo que sufrió, se mantuvo firme y dijo: he decidido seguir a Cristo. La Biblia nos habla de muchos valientes. Juan el Bautista enfrentó con valentía el temor, sabiendo que era más importante honrar a Cristo. Predicó, reprendió, denunció y cumplió su deber según se le había mandado. Se portó varonilmente, se portó como un hombre. En el rato que me queda quiero considerar estas aplicaciones para nuestra vida. La primera, la valentía para proclamar la verdad de Dios. La Biblia nos llama en pasajes como Judas capítulo 3 a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. No a defender tradiciones o mi posición, sino la fe bíblica. La verdad de Dios ante una iglesia que necesita mantenerse firme ante el relativismo, que hace perder a la iglesia la verdad y que le hace naufragar entre lo bueno y lo malo.
según los tiempos. Frente al pragmatismo que le dice a la iglesia que lo que funciona en el mundo, traigámoslo para la iglesia, porque eso nos va a servir para atraer las gentes. En vez de confiarse en el poder del evangelio para salvación, la iglesia necesita ser valiente para luchar contra el humanismo que hace que las iglesias enfoquen los cultos y la salvación en el hombre y no en Dios. Luchar contra el feminismo que está destruyendo matrimonios. Luchar contra el materialismo creciente cada vez más y que llena las iglesias y las vidas de los cristianos. Luchar contra las falsas enseñanzas que provienen de la mente maligna de Satanás para destruir la verdad de Dios. La iglesia ha sido llamada para ser columna y baluarte de la verdad. Cada uno que está en esta iglesia o que se dice ser creyente no debe temer hablar de Cristo y de su evangelio. Y es lamentable que muchos temen hablar, ya que no conocen el poder del evangelio, porque en ellos mismos no se ha experimentado este poder de salvación. Cada creyente debe saber que hemos sido llamados a contender ardientemente para defender la verdad de Cristo. Y por eso necesitamos conocerla bien, porque solo uno puede defender lo que ama y lo que conoce bien. Necesitamos conocer la verdad de Dios, conocer el evangelio, conocer cómo el evangelio cambia las vidas de las personas, cómo el mensaje del evangelio afecta mi actuar como esposo, como esposa, como hijo, como hermano en la iglesia, como trabajador. No temer cuando en las universidades los profesores se nos quedan viendo, o los otros estudiantes nos llaman ridículos, anticuados por ser cristianos y por creer en la Biblia. Ser valientes ante eso. No temer decir que por la justicia de Cristo tenemos plena confianza de estar un día con Cristo. No temer a la muerte, no temer al desprecio del mundo por causa de Cristo. Y si por causa de la verdad nos encarcelan y vamos a sufrir, que así sea, porque es la voluntad de Dios. A Juan le costó la cabeza. No a todos nos irá así. El camino al cielo es el camino de los valientes, no de los cobardes. En esta vida, en Cristo, no se nos promete estar libre de angustias, tribulaciones o persecuciones, sino una vida confiando en el poder del Señor. La Biblia nos manda a ser valientes ¿en qué? ¿En qué se nos manda a ser valientes? En guardar su ley, en guardar la palabra de Dios. La valentía que Dios le dijo a Josué que debía tener, no es solo para Josué, sino para todo aquel que es cristiano, para todo aquel que está en el Señor. Portarse varonilmente no es solamente para los de Corinto o para Juan el Bautista, sino para nosotros hoy. No es coger una espada y un escudo físico, sino luchar por la verdad de Dios y apropiarnos de ella. Necesitamos valentía para no ceder ante las tentaciones de Satanás, ante nuestros deseos o el amor al mundo. Podemos buscar segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Dice así la Biblia: porque no nos ha dado Dios espíritu ¿de qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La base de la valentía espiritual no está en nosotros como algo innato. Esa valentía no se sustenta en el vacío humano, sino en Dios mismo. Dios ha dado a su pueblo valentía en Cristo, por su Espíritu. Esa valentía también podemos verla como un dominio propio. Para luchar contra toda cobardía, necesitamos el carácter de Juan el Bautista, cristianos valientes, no dejándose controlar por el miedo, por el temor, por las amenazas, sino teniendo dominio propio.
El dominio propio es esa fortaleza de carácter y de buen juicio para luchar contra los deseos personales. El dominio propio es una característica esencial de la persona piadosa que le ayuda a obedecer la palabra de Dios aún en medio de cualquier circunstancia. Aquellas palabras que dijo Pablo: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Dominio propio. No es un tigre físico, es un león espiritual el que nos ataca, por el cual somos atacados, y hay que ser firme contra los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay tentaciones físicas como la glotonería, la pereza, la inmoralidad o la impureza sexual. Hay quienes son valientes para tomar licor, valientes para irse con sus amigos o compañeros impíos, valientes para entrar en una página en internet de pornografía, valientes para hablar sus palabras profanas, valientes para hablar con enojo, para herir a una esposa, valientes para robar, valientes para gritarles a sus hijos, hijos que se creen valientes por rebelarse a sus padres. Eso no es valentía, eso es cobardía. Cobardía. Es una cobardía de la cual hay que arrepentirse. Los valientes son aquellos que desean obedecer a Dios por amor a Cristo. Son aquellos que tienen el poder para dominar sus cuerpos sabiendo que Cristo es el dueño de sus vidas y no ellos mismos. Son aquellos que confían no en sus habilidades, no en decir, ya no lo vuelvo a hacer. No, se confían en los medios que Dios ha dado para vencer sus pecados. Esos son los valientes. Aquellos que se arrepienten y se entregan a Cristo, que se entristecen de haber ofendido a Dios, que aunque tengan que dejar amigos, aunque tengan que ser disciplinados por el Señor, se entregan con valentía para hacer la voluntad de Dios. Tú como Herodes conoces tu pecado. No seas un cobarde, sino que vence esa cobardía pidiendo al Señor perdón y arrepiéntete de tu pecado. Hay otros que dicen tener un carácter fuerte y por eso se excusan en la forma pecaminosa de actuar. Si yo tengo ese carácter, soy así fuerte y actúo así y hablo así. Si le tengo que dar a alguien, le doy. Ese no es un valiente, ese no es un fuerte, ese no tiene dominio propio, más bien es un débil porque no se puede dominar. No se puede dominar. El dominio propio que Dios da le hace luchar en el Espíritu del Señor contra todo pecado y puede decir no a esto o aquello y entonces hacer valientemente lo que Dios le pida. Deja las niñerías, deja la cobardía, deja la inmadurez y pídele al Señor fuerzas para actuar valientemente y cumplir su voluntad. Valientes como hombres o como mujeres, como esposas, como esposos, como siervos de Dios. Solo en Dios está el poder para ser valientes, para afrontar lo que venga, sea lo que sea, aunque esto te afecte tus finanzas, tu reputación y tus amistades, porque lo que importa es ser valiente para el Señor. Eso es lo que importa, y cumplir lo que Él nos ha pedido. Pide al Señor esa valentía para arrepentirte, para pedir perdón y confesar tu pecado. Pide esa gracia del Señor, porque es una gracia del Señor, para superar todo pecado y valientemente mantenerte firme en medio de esta vida. Necesitamos entonces que la presencia del Señor. El Señor le dijo a Josué: esfuércese y sé valiente, no temas ni desmayes. Y le dio la razón, porque yo estaré contigo. ¡Qué ánimo para nuestras vidas! Yo no tengo valentía. El Señor da valentía a los que están con Él. Debemos vencer todo temor en este mundo con el temor a Dios. Porque no hay ningún premio para los cobardes. No hay ningún premio. Si tienen un tiquetito comprado, quiero mostrárselo, está en Apocalipsis 21:8. Tienen un lotecito
comprado. Apocalipsis 21:8 dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el premio, ese es el tiquete para los cobardes. Ese. Finalmente, todos tenemos que reconocer que hemos sido, aún como cristianos, muchas veces cobardes. Pero hay uno que nunca fue cobarde, y fue Jesucristo. Él fue el verdadero hombre valiente. La Biblia nos dice que cuando Cristo estaba en el huerto, sabiendo lo que iba a suceder junto al torrente de Cedrón con sus discípulos, llegó un cobarde con todos sus amigos, Judas. Vamos a buscar Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Versículo 3. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Ese es mi Cristo. Ese es mi Cristo valiente, que cuando le vinieron a buscar los alguaciles, no retrocedió, no dio un paso atrás, sino que afirmó la verdad. Y ese yo soy, el mismo yo soy que fue declarado en Éxodo, ese mismo yo soy poderoso, se enfrentó a todos ellos y fue hasta la cruz, hasta la muerte de cruz. Cayó, enmudeció, fue golpeado, le dieron puñetazos, fue clavado, una lanza en su costado, y fue valiente para que por su muerte su pueblo tuviera vida. Necesitamos de la valentía de aquel que es el verdadero Dios y hombre, Jesucristo. Tú y yo necesitamos de Él. Tú dices: yo no he podido vencer mis pecados, yo no he podido luchar contra todo esto. Ve a Cristo, ve al verdadero valiente, al que venció, al que es poderoso, y confía en Él para bien de tu alma. Oremos. Te damos gracias, Dios eterno, por esta noche en la cual hemos escuchado nuevamente tu palabra. Y confío que seas tú en tu Espíritu Santo volviendo los corazones a ti, no por mis palabras, no por mis gestos, no por nada en mí, sino que tu palabra haya penetrado profundamente en nuestros corazones y hacer aquello que tú nos pides. Perdónanos por ser cobardes. Ayúdanos a ser valientes y a defender la verdad. Hacer aquello que tú nos pides en medio de cualquier situación. Pero también te pido por aquellos que como Herodes han escuchado, se han entristecido, pero siguen siendo cobardes. Ten misericordia de ellos. Dale la valentía que necesitan para arrepentirse y buscar de ti el perdón. Gracias por esta noche. Te pedimos que en el resto de lo que falta, tú nos guíes
y nos auxilies. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.